Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga grandemente en este día. Estamos agradecidos con nuestro Dios por darnos la oportunidad una vez más de compartir contigo nuestro devocional. Donde quiera que te encuentres, deseamos que la bendición, la gracia, la misericordia de nuestro Dios esté sobre ti y sobre toda tu familia. Comenzamos nuestro devocional de palabra fiel en Juan 10. Juan 10 dice la palabra de nuestro Dios: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llaman por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado no es el pastor, de quien no son propias las ovejas. Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y qué hermosas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Indudablemente la palabra de Dios nos llena de esperanza, nos llena de gozo, de fortaleza. Es bueno saber que Él es el buen pastor. Oye, qué interesante, dice el Señor, ¿verdad? Que el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. La salvación que el Señor nos dio a través de su sacrificio en la cruz, precisamente también tiene que ver con esa relación de pastor y oveja. Él es la puerta de las ovejas, y hermanos, gracias al Señor que por su gracia y su misericordia somos salvos. Sin embargo, el devocional de hoy es como ovejas que oyen su voz, como ovejas que conocen la voz del Señor. Es interesante cómo podemos meditar en este día acerca de que mi vida debe ser como esa oveja que conoce la voz del pastor, del buen pastor. ¿Sí? ¿Tú conoces la voz del buen pastor? ¿Conoces la voz del Señor? ¿Cuánto tiempo ocupas por escuchar la voz del Señor? ¿Puedes identificar su voz, verdad? Y conoce la voz, conoce su palabra, conoce lo que Él tiene para ti. Me anima, me fortalece saber que va delante de nosotros, ¿sí? Que va delante de nosotros el Señor, ¿verdad? Dice el versículo 11: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor su vida da por las ovejas. El Señor va delante de nosotros.
¿sí? Va delante de nosotros y dice que las ovejas del pastor conocen su voz y le siguen. Conocen su voz y le siguen. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Hermanos, como ovejas seguir al Señor, como ovejas que conocen la voz de su pastor, como ovejas que tienen un pastor, que tienen un guía, como decía el salmista, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu vida como oveja? Tu comportamiento, tu diario vivir para el Señor es como una oveja noble, una oveja obediente, sensible a la voz de Dios, a la voz del pastor, a la voz del llamado, a la voz del que guía, del que va delante de nosotros, hermanos. Y qué bueno es saber que tenemos un pastor que nos guía. ¿Por qué debemos conocer la voz y por qué debemos ir tras la voz del que va delante de nosotros, que es el pastor de pastores? Porque hay ladrones y salteadores, hay asalariados, hay lobos que arrebatan las ovejas y las dispersan, hay peligros, y es por eso que nosotros tenemos que conocer la voz del buen pastor. Indudablemente, la palabra de Dios es lo más importante que nosotros podemos seguir, que nosotros podemos estudiar, que nosotros podemos escuchar en nuestro diario vivir. Somos ovejas que deben conocer la voz de Dios. La voz de Dios se da a conocer a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, se da a conocer a través de la lectura de la palabra de nuestro Dios, lo que nos ha dejado ahí. Hermanos, tenemos que conocer la voz de Dios, tenemos que seguir la voz de Dios como ovejas. Si nosotros no somos como ovejas, hermanos, vamos a extraviarnos, vamos a ser presa fácil del enemigo. Si nosotros no vivimos como ovejas, hermanos, no vamos a ser pastoreados. Si nosotros no vivimos como ovejas, no va a suceder el Salmo 23 en nosotros, hermanos, porque no nos estamos dejando pastorear. Necesitamos que el Señor nos pastoree, aunque decía el salmista, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sí, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Y hermanos, las delicias del Salmo 23, las delicias del Salmo 23, qué maravilloso, hermanos, que nosotros podamos darnos cuenta lo que significa, lo que representa tener un pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Lo que el salmista nos recuerda es que lo que nos queda de vida, toda nuestra vida, o lo que nos queda de vida, desde que somos salvos hasta que vamos a morir, tenemos que estar dispuestos a ser ovejas. Tenemos que estar dispuestos a ser ovejas, aunque haya necesidad, confiando de que no nos faltará nada, confiando de que Dios va a proveer, confiando en a los lugares donde Dios nos va a llevar, de delicados pastos, porque Él no nos va a guiar donde falte su gracia. Él no nos va a guiar donde no exista su misericordia, pero también no descarta la posibilidad de pasar por el valle de sombra de muerte. Aún en medio de esos problemas, en medio de ese tiempo, hermanos, tenemos que ser ovejas, tenemos que vivir como ovejas. Sí,
en medio del acecho, dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. El Señor te pastorea delicados pastos, junto a aguas de reposo, pero también te pastorea en medio del valle de sombra de muerte. También el Señor quiere que tú dejes que sea pastoreado. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, en medio de tus enemigos, y estar listo a que el Señor haga de ti lo que bien le parezca, como el buen pastor, dispuesto hasta el final. Ciertamente el bien y la misericordia del buen pastor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días, como ovejas hasta el final. Que Dios te bendiga grandemente. Espero que haya sido de bendición, y recuerda que somos ovejas de su prado. Dios te bendiga grandemente.